Alfa y Omega, segunda temporada. Прости, что эти люди злы, что в мире сумрака и мглы живут, всем вопреки собой воюя. Позволь забыть, простить, любить и жить добром и просто быть во благо этой жизни. Аллилуйя. Una explicación de la sociedad actual en base a las Sagradas Escrituras. Alfa y Omega, con los hermanos Eliezer Golemba y Ariel Kunkel. Hola y muy bienvenidos, queridos seguidores de Alfa y Omega. En esta oportunidad tendremos un programa como una continuación acerca del dominio propio, pero hoy trataremos sobre algo a lo que no podemos escapar. Ricos y pobres, buenos y malos, religiosos o no, nadie puede escapar al paso del tiempo. Y nos acompaña como siempre Eliezer, quien nos hablará acerca de esto y mucho más. Pero antes de comenzar, invocaremos el nombre de nuestro Dios para que nos guíe para administrar bien el tiempo de este programa. Amantísimo y sabio Dios, que moras en las alturas de los cielos, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, a ese Dios imploramos, le pedimos la guía y la sabiduría desde lo alto para que nos acompañe y nos guíe a lo largo de este programa, que queremos hablar acerca del tiempo. Tú que eres atemporal, guíanos para poder administrarlo bien y poder así impartir nuestros conocimientos con nuestros seguidores. Todo esto te pedimos en el nombre sagrado de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Nos acompaña Eliezer, quien nos hablará sobre este importante programa. Bueno, hola Ariel y a la audiencia, paz a vosotros, contentos de retomar estas emisiones radiales, pero más que nada por internet, ¿no? Que estamos haciendo. Y no vamos a enfocarnos tanto en el origen de la palabra, ni del hebreo, ni del griego, sino vamos a aplicar la palabra tiempo al tiempo cronológico, ¿sí? Que es el paso del tiempo en nuestra vida. Vamos a hablar muy prácticamente acerca del tiempo, porque como bien decías vos en el comienzo, es algo que nos afecta a todos. La Biblia mismo habla de que tanto a los malos como a los buenos, ellos se conducen hacia un mismo fin, que es el que se termine nuestro tiempo en esta tierra. Porque como seres humanos somos finitos, tenemos un límite en nuestra vida, pero es solo un adelanto de lo que vamos a ir encadenando a través de los versículos, los ejemplos que vamos a ir tomando también de la vida cotidiana. ¿Qué es el tiempo? Es algo tan inmaterial, porque no lo vemos en nuestra vida, sino solamente se ve materializado en las agujas de un reloj, o en los relojes digitales, o vemos el sol que pasa, se termina un día, comienza el otro, tenemos un calendario anual, mensual, ¿sí? Donde se termina y comienza otro año, pero si no lo tuviéramos esas representaciones del tiempo manifestadas de esa manera, en nuestra vida pareciera que el tiempo es algo totalmente intangible. Porque para mí realmente lo es. No lo podemos tocar, pero de igual forma está muy presente en nuestra vida. Tanto así que decimos somos esclavos del tiempo. El tiempo no me alcanza. ¿Cómo pasa el tiempo? Entonces es algo que nos afecta realmente en nuestra vida y cada vez pareciera que tenemos
menos tiempo. Y si le sumamos el atenuante de cuánto de ese tiempo que nos está faltando, el último tiempo, valga la redundancia, cuánto de ese tiempo le dedicamos a Dios, si hacemos un análisis, y es lo que tratamos de hacer en esta serie de programas, de buscar el dominio propio, nos vamos a encontrar que tenemos un gran déficit en el tiempo que le estamos dedicando a nuestro Dios. Algo que por ahí me llama poderosamente la atención es justamente el poco tiempo que le dedicamos a nuestro Dios, y Él no nos pide demasiado, nos pide que lo obedezcamos y nos pide tan solo un día a la semana que le adoremos. Debemos adorar a Dios todos los días, en nuestros cuerpos, en nuestra mente, en las oraciones, en las alabanzas, pero Él exige un solo día para Él. De los 7 días de la creación, de lo que Él ha hecho, solamente apartó un día para Él, y los otros 6 días nos deja que hagamos, que trabajemos, que nos divirtamos, que hagamos lo que queramos con nuestro tiempo, pero solamente un día de la semana lo pide para Él. Exacto, que es el día de reposo, que muchos lo entienden como un castigo, porque es un día menos para ganar dinero, es un día menos para hacer nuestras actividades cotidianas, es un día que resta, pero los que realmente guardamos un día de reposo sabemos que es un tiempo muy preciado, ¿sí? Cuando ya llega el viernes a la noche, la entrada del sol donde comienza el sábado, es algo muy hermoso para nosotros, porque si bien todos los días, como dijiste vos, tenemos que dedicarle tiempo a Dios, pero es el momento en que más podemos dedicarle, porque descansamos nuestras actividades semanales y nos preparamos para estar en completa armonía con nuestro Dios. Entonces es un regalo del cielo el día de reposo para los seres humanos. Muchos lo toman por ahí como si fuese una carga el día de reposo, pero para nosotros es un deleite. Como lo dice Isaías, capítulo 58, el verso 13, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. En la Biblia podemos encontrar un sinfín de versículos que hablan acerca del tiempo. Por ejemplo, uno de ellos es: debes saber, le dice Pablo a Timoteo, que vendrán tiempos peligrosos, pero lo que vamos a hacer aquí es hacer foco en la administración del tiempo y en el paso del tiempo en nuestra vida, ¿sí? Y una de las historias que hemos encontrado se encuentra en Génesis capítulo 18, versículo 1. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Está haciendo referencia aquí a Abraham. Se le apareció Jehová a Abraham. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis. Pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Y el verso 9, y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Vamos a contextualizar un poco este entramado de la Biblia, ¿sí? Recordemos que Sara estaba, dice, detrás de la puerta, pero la puerta en sí no era una puerta de una casa, sino que era solamente de la tienda, es decir, era una especie de cortina
o de tela que cubría, es decir, ella estaba escuchando toda la conversación que estaba teniendo con estos varones, el patriarca Abraham. Ellos ya eran personas de una edad avanzada, más o menos 100 años, 90, 100 años más o menos tenían ellos. Es decir, ellos ya eran muy ancianos para poder concebir. Pero más adelante dice que ella se rió, dice el verso 12, se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Es decir, ellos ya eran conscientes de que eran muy mayores para poder tener el heredero que ellos tanto esperaron. Pero para Dios nada es imposible. Como dije al principio, Dios es atemporal y por lo tanto puede hacer las cosas atemporales. Y como leemos en el versículo 10, de cierto volveré a ti, y en la versión 1960 de Reina Valera, y según el tiempo de la vida. Ahí vamos a detenernos un pequeño momento. Según el tiempo de la vida. Pensemos en esta reflexión, el tiempo de la vida. Hemos escuchado y leído muchas veces ese hermoso poema que se encuentra en Eclesiastés capítulo 3, donde dice, un poema realmente digno de tenerlo en un cuadro y colgado en nuestros hogares, ¿no? Que es, todo tiene su tiempo. Y los que aceptamos que todo lo que se quiere aquí debajo del sol, aquí en la tierra, debe tener su tiempo, y que muchas veces ese tiempo no coincide con lo que nosotros necesitamos, es decir, nosotros queremos las cosas que nos sucedan al tiempo nuestro y no al tiempo que está dispuesto por Dios en nuestra vida, ¿sí? Entonces, a veces pareciera que el tiempo de nuestra vida nunca llega. Así como Sara pensó, yo ya una mujer anciana, seguro voy a quedar embarazada, siendo que los años más fértiles ya pasaron. Hasta una concubina se le fue dado el tiempo de su vida, y yo, una mujer anciana, voy a tener un hijo. A mí ya se me pasó el tiempo. Y es una frase, Ariel, cierto, muy utilizada en la sociedad. A este se le está pasando el tiempo. Aprovechá porque estos tiempos se terminan y después viene tal cosa, y así. Es algo muy común en la gente. A veces no nos damos cuenta del valor que le dan al tiempo, ¿sí? Entonces entramos a juzgar cuáles son los tiempos establecidos para que nos sucedan las cosas. Porque vemos a nuestro alrededor, y vamos a poner un ejemplo, queremos comprarnos un auto, ¿no? Y vemos a nuestra edad que otro ya lo logró. Y nosotros estamos lejos de comprarnos un auto. Perdón por el burdo ejemplo, pero vale a lo que queremos explicar, ¿no? O sea, el tiempo de la vida ya le llegó a él a la misma edad que yo. Y él ya tiene su auto y yo estoy lejos de tenerlo. Y salvo que tengamos un gran dominio propio, recuerden que pusimos un ejemplo cualquiera, puede ser en cualquier ámbito, no solamente en el económico, ni esto vamos a hacer foco también, no solo el económico. Eso empieza a afectarnos a veces, es decir, ¿y para mí cuándo va a ser el tiempo? Y eso le pasaba aquí a Sara, es decir, a mí ahora a esta edad se me va a llegar el tiempo, si mi tiempo ya pasó. Y cuando comienza a pasarnos eso en nuestra vida, cuando vemos que las bendiciones que nosotros esperábamos a nuestro tiempo humano, corto, finito, limitado, ¿sí? Contra un tiempo teniendo enfrente a un Dios atemporal, como bien dijo Ariel, nunca mejor definido, nos empieza a afectar, como dije, y a desanimar. Y pasan los días, pasan los meses, pasan los años, y a nosotros no se nos cumple lo que nosotros queremos en nuestra vida. Y por ahí no son cosas malas, ¿eh? Por ahí no es un auto, porque fue un ejemplo burdo, ¿sí? Por ahí es un hijo, justamente. Por ahí es un mejor trabajo. Por ahí es algo que queremos hacer por la obra de Dios. Y no podemos hacerlo, y vemos que otros sí lo pueden hacer. Por ahí no nos escuchan como a la otra persona sí.
Por ahí no hablamos también como la otra persona que sí habla bien, no cantamos como la otra persona que sí lo hace bien. Y nosotros sabemos que dentro nuestro tenemos esa capacidad, ese don, y no podemos llevarlo a cabo. Y pasan los años, y todo ese mundo de proyectos que teníamos dentro de nosotros comienza a decaerse. Escuchaba a una persona que me decía, ¿en qué momento se nos pasó la vida? Teníamos tantas ideas por concretar, tantos lugares a donde ir, y ahora han pasado ya los hijos, y hoy estamos aquí y no hemos hecho nada de lo que nos hemos propuesto en aquel momento. Entonces el tiempo pasa. Eso es algo que no podemos negar. Y nuestro cuerpo va siendo el depósito de eso, ¿sí? Se nota en nuestro cuerpo el paso del tiempo, algunos más, otros menos. Los que tuvieron más problemas, se nota más a veces en su cuerpo, que el tiempo pasa. Entonces, ¿cuándo va a llegar el tiempo en nuestra vida? Y caemos en un desánimo y a veces en la desesperación. De decir, como decía el salmista en el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y generalmente pasa esto. No nos enojamos con el mundo, con las cosas que están mal en el mundo, donde no podemos llevar a cabo nuestros proyectos, sino nos enojamos con Dios. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Y de las palabras de mi clamor. Dios mío, clamo de día, factor tiempo, día, ¿sí? Y no respondes. Y de noche no hay para mí descanso. Y díganme si esto no se cumple en su vida. Noches sin dormir, días andando mal dormidos, ¿sí? Porque a la noche no podemos descansar pensando en todas las cosas que no hemos podido realizar aún. Y ya tenemos 40 años. Y ya tenemos 25. Ya tenemos 70 años. Y el tiempo de la vida nunca nos llegó. Pero hay situaciones que no van a cambiar en nuestra vida si se la entregamos a Dios. Esa es una mentira para ganar fieles a veces, que se dice, ven a la iglesia, tus problemas van a terminar, se te van a cumplir todos tus deseos. Y vemos esos micros donde dicen, yo cuando no estaba en la iglesia no tenía trabajo, y llegué a la iglesia y ahora tengo un departamento en pleno centro del Puerto Madero de Buenos Aires, por ejemplo. Llegué a la iglesia y tengo un auto 0 kilómetros. Llegué a la iglesia y estoy más joven. Entonces, a veces todo pasa por lo material y por lo capital, ¿no? De decir, la única manera en que Dios bendice es la económica. Y la gente cae en ese error de decir, va a la iglesia para buscar bendiciones económicas. Y vaya desilusión cuando entra en una congregación y su vida no cambia. Es que muchas cosas no van a cambiar. La diferencia es en la manera en que podemos ver las cosas. Si con ojos carnales o con ojos espirituales. Eso es realmente lo que va a cambiar en nuestra vida, ¿sí? Hace un tiempo atrás hablábamos aquí en la congregación acerca de tener una entrega total con Dios. De no solamente el día de reposo que guardamos, dedicarle a nuestro Dios, y en la semana comienza todo de vuelta, nuestro trajinar con los mismos problemas de siempre, las mismas preocupaciones de siempre, y esperar hasta ese día de vuelta para renovar las fuerzas. Está bien que se haga así, porque es un día para reunirnos entre todos en armonía y renovarnos, ¿sí? Pero cuando tenemos una comunión total con Dios, aunque tengamos problemas, aunque tengamos dificultades, y por experiencia propia se los digo, comienza a cambiar nuestra manera de ver las cosas que suceden a nuestro alrededor, en la sociedad, en el mundo, y comenzamos a entender que el tiempo en esta vida es muy limitado respecto a lo que va a ser la vida eterna con Dios. Y que depende de este tiempo que vamos a estar aquí en la tierra, el si vamos a heredar esa vida eterna o no. Y entonces nos pusimos a pensar aquí en qué conviene invertir el tiempo, que hoy por hoy ya es una inversión, ¿sí? No es un lujo el tiempo, sino
que es una inversión. Entonces, cuando volvamos después de esta pausa, vamos a seguir analizando esta cuestión, ¿sí? De cómo cambia la manera de entender el tiempo cuando entregamos hasta nuestro tiempo a nuestro Dios y dejamos que su voluntad se manifieste en nuestra vida. Escuchaba esta semana a un periodista muy reconocido aquí de Argentina que explica un poco a veces esto de que mi tiempo parece que nunca llega. O cómo depende de la profesión de la persona, depende de a qué dedica su vida, los tiempos son diferentes, ¿sí? Para un deportista, los 36 años, 37, 40 ahora con la tecnología y con la mejora en la alimentación, significan el fin de su carrera. Una persona con 37 años en el deporte es considerado vieja, en otras palabras, ¿sí? Pero, por ejemplo, para un autor literario, es el comienzo de su carrera recién a los 37, 40 años, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que cuando para algunos a cierta edad es el fin de lo que estaba acostumbrado a hacer o de su trabajo, otros recién están comenzando. Y llevado esto a nuestra vida, qué interesante sería entender esto. No solamente hablando de las profesiones, sino del tiempo de la vida de cada uno. Todo su tiempo, decía en Eclesiastés. No porque la otra persona haya logrado cumplir sus objetivos a una determinada edad, quiere decir que nosotros vamos a esa misma edad tener que lograr esos objetivos que a veces ni son los mismos. Porque los logros son los que se ven a simple vista, ¿sí?
pero nadie sabe la historia de vida detrás de cada persona, ¿sí? Es decir, nadie sabe los problemas que tuvo en su familia, o los que no. Nadie sabe lo que le costó llegar a tal lugar. Y es algo que podemos materializarlo como un ejemplo clásico, que es el título. Cualquier título que tenga que recorrer una trayectoria universitaria para lograrlo, es quizá donde más se ve esa diferencia de edades. Hay personas que se reciben con 23 años hasta, y una misma carrera a otra persona le lleva más tiempo y se recibe a los 25, 27, 30 años. O algunos empezaron a estudiar recién a los 30 años. Entonces, si no tenemos en cuenta estas cosas y decimos, pero a él se le pasó el tiempo. Mirá, el otro con 23 años ya tiene el título y cuando tenga 30 va a tener logrado todos los propósitos o va a tener muy encaminada su vida, ¿sí? Cuando el otro con 30 años recién va a estar empezando. Pero ahora, ¿quién sabe realmente las situaciones que tuvo que vivir esa persona de 30 años, por ejemplo, y esa persona que con 23 ya está egresada? O quién sabe las facilidades mentales que tiene, ¿sí? Las inteligencias que tiene una persona y otra. Entonces, ¿a qué vamos en este programa? Que está muy relacionado a lo mío propio, dijimos. Entender que cada persona tiene su tiempo. Queremos lograr en nuestra vida y en la de ustedes que nos escuchan, que no vivamos de acuerdo a la vida de los demás, ¿sí? Porque caemos en la envidia a veces de aquella persona hizo tal cosa, yo no lo pude hacer, no importa. No importa eso, si en definitiva cada uno va a tener que rendir cuenta por su propio tiempo en qué lo invirtió y en qué no. A veces también las personas que trabajan para Dios invierten mucho tiempo. Y entonces sus objetivos materiales se postergan un poco. Y a los ojos humanos decimos, se está yendo el tiempo, ¿por qué invierte tanto tiempo en la iglesia? ¿Por qué mejor no invierte en lo material y después hace lo de Dios? Y para Dios total hay tiempo. Y a veces caemos en ese error de decir, para Dios siempre va a haber tiempo. Él no tiene paciencia, Él es misericordioso. Mientras tanto, logra lo material para poder invertir en las cosas de Dios. Y a veces en la búsqueda de esos objetivos, no solamente dejamos de lado a Dios, vamos dejando de lado las cosas realmente importantes en nuestra vida. ¿Y en qué momento cambió todo eso? Las familias más conservadoras de la antigüedad primero ponían en primer lugar a Dios, después la familia, después las cosas materiales y allá por último pongamos los estudios o cualquier cosa que venga por añadidura, digamos. Ahora ya las personas empiezan por el estudio y le ponen énfasis en eso a quienes les gusta estudiar o tienen la posibilidad de estudiar. Luego de recibirse, buscan hacer una casa, conseguirse un auto, y eso le puede llevar muchos años. Y la edad fértil, digamos, o la edad que generalmente las personas forman una familia, se va extendiendo. Ya ahora el promedio se extiende de 30 años en adelante. Las parejas comienzan a buscar su primer hijo. Antes apenas a los 20 años ya tenían el primer hijo y ya para los 30 ya tenían casi seguro un tercer hijo. Hoy por hoy ya las parejas ponen en primer lugar el estudio, luego las cosas materiales, las casas, el auto, y luego más allá forman la familia. ¿Y dónde está Dios dentro de esa ecuación? ¿En qué momento cayó en el olvido Dios, quien es el que da todas las bendiciones materiales y espirituales? Y a veces, vos nombraste estudios, solo como ejemplo, por supuesto, podemos nombrar nuestros trabajos, nuestra empresa, cualquier cosa que se le venga a la mente, ¿sí? A veces no se cumplen esos objetivos. A veces trabajamos tanto por algo, siempre dejando de lado a Dios. Estudiamos tanto y el título no llega. Construimos nuestra casa y no la podemos terminar. Y estamos esperando terminar esa casa para adorar a Dios.
Y no llega, y no llega, y no llega, y decimos, pero ¿qué pasa? Que mi tiempo en la vida no llega. ¿No será que primeramente tenemos que cumplir y después vendrán las cosas por añadidura? La Biblia claramente, y ya ni siquiera queremos decir este versículo porque pasa a ser como una repetición nada más acerca de invertir en las cosas del cielo donde el ladrón y la polilla no corrompen. Pero si yo no tengo tiempo, ¿cómo voy a invertir mi tiempo en Dios si no lo tengo? Todos tenemos una frase muy hecha, ¿no? Las mismas 24 horas del día que la gente que trabaja para Dios. Sí, pero son gente que son pagas. No, no todos son pagos por las iglesias. No todos reciben un sueldo de una organización religiosa para hacer su trabajo para Dios, de ninguna manera. Invertir el tiempo en Dios también no es solamente pensar en la clásica forma de predicar, que es salir a predicar. Nosotros podemos invertir en Dios todos los días de nuestra vida, en nuestros trabajos, en nuestros estudios. Podemos reflejar a Cristo en nuestra vida y es una manera también de invertir el tiempo en Dios. Pero volviendo a que a veces las cosas no suceden cuando queremos que sucedan. Y encontré este mensaje en Facebook, una reflexión de una ex maestra mía. No sé si es de ella la reflexión o si la habrá copiado de algún lugar, pero es realmente interesante y se adapta al tema del día de hoy. Se titula ¿Por qué soy tan impaciente? Y otra pregunta más, ¿quién creo que soy? Porque a veces parecemos que nos merecemos todo, que tenemos que tener todo, que somos mucho más importantes que todos los demás que nos rodean, y caemos en la impaciencia. Dice lo siguiente: tengo que pensar que soy el comandante supremo del universo. Quiero todo para mí y lo quiero ahora mismo. Es bueno tener un plan y avanzar en la vida. Pues, es bueno soñar en grande y no conformarse con las cosas como están. Pero me molesta mucho que otras personas esperen que yo me acomode a sus propósitos. Entonces, ¿por qué les hago yo eso a otras personas? Nos gusta, Ariel, jugar el tiempo de la vida de las otras personas. Pero nos molesta tanto cuando vienen a juzgar nuestro tiempo, ¿no? Decimos, ¿quién es este para mí decirme qué tengo que tener ya a esta altura de mi vida? ¿Qué tiene él? Decimos, ¿no? Sigue diciendo la reflexión: Señor, tú debes pensar que yo soy muy ingrato. Quiero tener más de lo que tengo y eso me produce mal humor, me hace sentir lástima por mí mismo. ¿Hay alguna esperanza para mí? ¿Puedes tú enseñarme a esperar? Sé que fue así como tus héroes de la antigüedad aprendieron tus caminos. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Salmos 40, versículo 1. Pacientemente. Es imposible no reconocer tu amor por mí. El amor es la única respuesta que pudo haberte movido a castigar a tu hijo por mis pecados. Es imposible no reconocer tu sabiduría. El mundo que me rodea es muy bello y muy bien ordenado. Tú eres un genio más allá de todo entendimiento. Yo sé que tu fuerza y tu poder no tienen límites. Te ruego que me ayudes a descansar y a disfrutar más de ti y de las personas que me rodean. Ayúdame a llevar mi vida más en sintonía con tus propósitos. Lo que tú quieres es más importante que lo que yo quiero. Pero nuestro tiempo aquí va a terminar, ¿cierto, Ariel? La Biblia es muy clara respecto a eso. Dice el Salmos 90, en el versículo 9, Salmo 90, versículo 9, si querés buscarlo o anotarlo, después leerlo. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, es decir, de la ira de nuestro Dios. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza en molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos
volamos de aquí de la Tierra, ¿no? Desaparecemos de la faz del universo. Somos personas que tenemos límites ante un Dios ilimitado, infinito y atemporal. Si tiene su Biblia a mano, quiero que me acompañe en 2 Pedro capítulo 3, del verso 1 en adelante. Este lleva por título El día del Señor vendrá. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Otra vez el factor tiempo presente en la Biblia. Es decir, la Biblia habla del tiempo. No es algo moderno, no es algo que surgió ahora la preocupación por el tiempo. Pero tenemos que saber que el día del Señor vendrá. Y la Biblia habla, allá por los evangelios, si esos días no fueran acortados, no habría carne que fuera salva. Pero pasa el tiempo tan rápido. Antes no era así, antes el día, y bueno, porque se está cumpliendo la palabra de Dios. Pero no, porque ahora es con el uso de la tecnología que las personas dedican más su tiempo a eso, entonces parece que el tiempo pasa más rápido, pero el tiempo pasa igual que antes, ¿sí? Así dicen. Porque ahora tenemos más luz, entonces el día se extiende hasta más altas horas de la noche y la gente duerme menos y vive acelerada, por eso el tiempo pasa. Pero la Biblia es clara respecto a esto. Si aquellos días no fueron acortados. Dice aquí Pedro que quiere exhortar nuestro limpio entendimiento. Es decir, que tenemos que tener entendimiento acerca del tiempo que estamos viviendo aquí en la tierra. Y vendrán burladores. Y hay burladores, ¿cierto, Ariel? Que dicen, seguí vos obedeciendo a tu Dios, mirá cómo te va en la vida. Nunca se cumplen tus proyectos. ¿Hace cuánto que estás guardando la Biblia? ¿Y de qué te sirve si mirá todo lo que tengo yo? Tengo salud, tengo todo lo que necesito y no cumplo nada. ¿Y vos? ¿Y cuándo va a venir Dios? ¿Cuándo va a venir Jesús? Te dicen. Y la Biblia acá te está diciendo que van a venir ese tipo de personas a infundirte desánimo. Porque por más fortaleza espiritual que tengamos en ese momento, cuando nos dicen ese tipo de cosas nos afecta. Más cuando tenemos problemas, cuando tenemos objetivos sin cumplir. Pero tenemos que estar tranquilos, sabiendo que todas las cosas, versículo 4, permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Y qué dice la Biblia, Ariel, acerca de estos burladores? En el versículo 5 de 2 Pedro 3. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero Ariel, yo hace 6 años que estoy aquí en el Chaco, vos estás 7. 7, nuestro hermano Joel hace 11 años, pues nuestros hermanos también, Lucas está al mismo tiempo que vos casi, Nancy vino un tiempito después que yo, después Mariela,
Y a veces decimos, ay, hace 6 años que estoy acá y no pude lograr nada. No que yo lo diga, pero pongo por ejemplo, a veces decimos, 10 años me pasé invirtiendo mi tiempo en Dios y las cosas no me salen. Ya estoy totalmente desesperado y no veo nada de lo que dice la Biblia reflejado en mi vida. Y mirá que he hecho las cosas bien. Ahora pregunta abierta así, ¿no? ¿Qué son 10 años para Dios? Desde el punto de vista de Dios, Dios mira y dice, ¿qué son 10 años? Si para mí un día como 1000 años y 1000 años como un día, yo soy el dueño del tiempo. Entonces, si tenemos en cuenta eso, realmente va a ser una explosión en nuestra mente el entender que somos tan limitados en nuestro ser aquí. Entonces, entendiendo de que tenemos poco tiempo en la tierra porque escuchamos decir, se nos fue la vida. Me quedan tan pocos años de vida y no he hecho nada. ¿Por qué no invertir esos pocos años que tenemos aquí en la tierra para Dios? Que tienen un fin mucho más grande, que nos pueden exceder el tiempo y el espacio. Nos llevarán a esa tierra prometida que tanto deseamos, que tanto hablamos, que tanto predicamos. Y este tiempo aquí en la tierra no es más que, como siempre digo, un paréntesis, una coma, un punto dentro de la existencia, dentro de del reino de Dios, que no va a tener fin, que es algo que, como hablaba la otra vez con un pastor, es algo que no cabe en nuestra cabeza, que el reino de Dios no va a tener fin. No lo vemos, no nos imaginamos algo que está tan lejos. No me refiero al término lejos del reino, sino el término del tiempo. No podemos imaginarnos algo que no va a terminar nunca y va a seguir, y va a seguir, y va a seguir, y va a seguir. Porque es algo que nos supera totalmente. A veces nosotros nos ponemos a pensar en la eternidad. ¿Qué es la eternidad? ¿Qué haremos en la eternidad? No sé realmente qué haremos. Podemos llegar a pensar que en algún momento va a ser aburrido, siempre va a ser lo mismo. Pero si Dios lo creó, seguramente va a ser mucho mejor que en la tierra. Y Él mismo me decía, nosotros no queremos morir, queremos seguir aquí. Sabemos que tenemos este derrotero aquí en la tierra y que sabemos que es difícil. Tenemos a nuestros seres queridos y no nos podemos separar. Y vivimos aquí sufriendo y vivimos con enfermedades, con dolores, tenemos problemas económicos, problemas familiares, problemas dentro de la iglesia. Y de todas maneras no queremos dejar esta tierra, sabiendo que podemos tener algo mucho mejor. Exacto. Entonces, ¿cuánto más no vamos a querer irnos nunca de esa vida eterna? Porque va a ser algo perfecto, no habrá llanto ni dolor, dice la Biblia. La muerte será vencida, el diablo será vencido. No vamos a tener esos problemas que estamos acostumbrados diariamente. ¿Cómo no aspirar a una vida eterna? Y después no importa si es aburrido, al menos ya llegamos a la vida eterna. Pero, ¿realmente quieren terminar con esto? Y quizás algunos digan, pero no me fue tan mal aquí, me fue bien. Pero no pueden pensar en algo superior a esto, a algo mejor, a algo que, como siempre repetimos aquí, son cosas que ojos no vieron, ni oído escucharon. ¿No podemos aspirar a algo más? Hace algún tiempo atrás vi una prédica de un pastor, no sé de qué iglesia, de qué denominación, estaba posteado en Facebook, y me pareció una comparación sublime acerca de lo que representamos nosotros aquí en la tierra y lo que va a ser el reino de Dios. Él tenía una piola, una cuerda, como quieran llamarlo, y en una punta tenía una punta azul, y él dijo, esto representamos nosotros aquí en la tierra. Y la piola se extendía y se extendía y se extendía y se iba fuera del escenario y seguía y seguía. Y él movía la piola y decía,
me vas a decir que vos vas a desperdiciar este pequeño espacio, este pequeño lugar, esta punta azul que representa nuestro tiempo aquí en la tierra? ¿Vas a desperdiciar tu vida en las drogas, en la prostitución, en hacer malas cosas, en homicidios, en borracheras, en orgías, en destruirte a vos mismo y en destruir a tus semejantes? Solo por esto, pudiendo tener todo esto, y movía la piola y representaba eso la eternidad, la piola que se perdía. Y él decía, no puedo entender que vos quieras destruirte a ti mismo y destruir a tus semejantes solo por esto, pudiendo tener todo esto. Y el Señor es paciente para con nosotros. Algunos lo tienen por tardanza, decía este versículo. ¿Por qué no viene Dios? ¿Por qué no viene tu Hijo amado ya a rescatarnos de todo este mal que estamos viviendo? Pero nuestro Dios es paciente. Nosotros humanamente quizás en algunos puntos hemos perdido ya la paciencia con este mundo, con las cosas que nos tocan vivir, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Se dan cuenta? De que si es por Dios, quisiera que todos sean salvos. Ya ni siquiera depende de Dios, porque el querer está en Él ya. Ahora depende de cada uno de nosotros. Si mientras esperamos que las promesas se cumplan, transitamos esta vida aquí, este pequeño camino corto que tenemos, con sabiduría o neciamente. Tenemos que decidir. Y ya estás advertido, ya lo hemos hablado aquí, ya lo has escuchado. Si llegaste hasta este punto del programa, ya hemos hablado de estas cosas. Ya no hay justificación. Tenemos que aprender del pueblo de Israel. Jesús le decía, Jerusalén, Jerusalén, tú que apedreas a los profetas que te son enviados. ¿Cuántas veces has escuchado la palabra de Dios y en ese momento de fervor, de emoción has dicho, sí, voy a aprovechar mi tiempo aquí, voy a guardar lo que Dios quiere, voy a adorarle, que lo que más quiere es que lo adoremos, que lo reconozcamos ante los demás, que tenemos a un Dios perfecto y eterno, dueño del tiempo, dueño del espacio temporal? Y pasan esos momentos de emoción y volvemos nuevamente a nuestra rutina y caemos otra vez. ¿Cuándo va a ser mi tiempo? Porque a los otros sí se les cumplen las cosas y mi tiempo a la vida no llega y somos ingratos y caemos en el desánimo, en la desesperación, no transitando nuestra vida con sabiduría. Así le ocurrió al pueblo de Israel en el desierto. Podemos pensar en el pueblo de Israel si leemos de principio a fin su peregrinación en el desierto, que como que fue solamente un recorrido que hicieron para llegar a la tierra prometida, pero durante todo ese recorrido tiene tantas enseñanzas, donde ellos salieron de Egipto, que representa el pecado, tuvieron ese largo y difícil recorrido hasta la tierra prometida, donde tuvieron sus problemas, tuvieron sus sinsabores, donde llegados a un punto, Dios les dijo, bueno, acá ustedes tienen que elegir, ustedes me siguen a mí o vuelven a Egipto, vuelven al pecado. Y ellos dijeron, vieron las maravillas que hizo Dios en el desierto, vieron los truenos, el lugar, y tuvieron miedo. Y dijeron, sí, guardaremos estas cosas. Pero llegados a un punto, empezaron a criticar nuevamente a Dios, le faltó el pan, le faltó el agua, tenían calor, pero Dios en todo momento estuvo con ellos. Estaba solamente a una oración de distancia. Y eso es lo que muchas veces no comprendemos. Lo cerca que está Dios, pero lo lejos que estamos nosotros de Dios. No sé si se entiende que nosotros nos alejamos de Dios. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría. Luego de esta última presentación musical, vamos a analizar un poquitito más y nos despediremos hasta el próximo
encuentro. Es el tiempo de la siega y tú sin vacilar, declarando con holgura no hay que trabajar, mientras tanto que el maestro te vuelve a llamar. Joven, joven, ven, trabaja ya, ven y ve los veros rojos blancos, ¿dónde están los campos? Adornados que los segarán. Joven, despierta, hazlo pronto y alertas el primero en decirle, heme aquí, Señor, porque sin que ya la madura mía, que las hojas mueren y que bella es la joven. Joven, despierta, hazlo pronto y alerta, pocos días hay que restan para el segador. Las camillas que recojas joyas de esplendor brillarán en la corona que dará el Señor. Busca pronto eternas joyas, Dios es premiador. Joven, joven, ven, trabaja ya, ven y ve los veros rojos blancos, ¿dónde están los campos? Adornados que los segarán. Joven, despierta, hazlo pronto y alertas el primero en decirle, heme aquí, Señor, porque sin que ya la madura mía, que las hojas mueren y que bella es su joven. Joven, despierta, hazlo pronto y alerta, pocos días hay que restan para el segador. Va pasando la mañana y nunca volverá, pronto el tiempo de la siega aquí terminará. Te hallarás al fin vacío ante tu Creador. Joven, joven, ven, trabaja ya, ven y ve los veros rojos blancos, ¿dónde están los campos? Adornados que los segarán. Joven, despierta, hazlo pronto y alertas el primero en decirle, heme aquí, Señor, porque sin que ya la madura mía, que las hojas mueren y que bella es su joven. Joven, despierta, hazlo pronto y alertas, pocos días hay que restan para el segador. Alfa y Omega, segunda temporada. Proverbios 3, en el versículo 12, son palabras más que conocidas y seguramente lo habrá visto en un cuadro por ahí, porque son palabras muy usadas para exhortar a los hijos. Pero podemos decidir, como decíamos anteriormente, cómo transitamos este pequeño lapso de tiempo aquí en la tierra. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y su fruto más que el oro fino. Pero ¿cómo? ¿Dios no bendice solo materialmente, espiritualmente? Si aquí nos está diciendo solo con la sabiduría que viene de lo alto, su ganancia es más preciosa que la plata y que el oro fino. ¿De verdad vas a desperdiciar este tiempo aquí preocupado en ganar tanto dinero, en tener tanta plata, tanto oro fino, y vas a desperdiciar el lino fino que se le va a dar a los que pertenecen a la esposa del Cordero, que dice la Biblia? Que vamos a ser vestidos, los que recibimos a Cristo, de lino fino, puro. La sabiduría, el versículo 15, más preciosa
es que las piedras preciosas, y valga la redundancia, y todo lo que puedes desear, eso no se puede comparar a ella. Factor tiempo de vuelta, largura de días, está en su mano derecha, en su izquierda, riquezas y honra. Entonces sí, Dios bendice solo materialmente. Si en los versículos anteriores está diciendo que la sabiduría es más preciosa que el oro, que la plata, las riquezas no siempre tenemos que relacionarlas a los bienes materiales. La honra es una riqueza. Una persona que interpreta bien los tiempos, que sabe hablar, que sabe conducirse, hablamos en el programa anterior, es una persona muy rica. Una persona que tenga su familia sirviendo a Dios es muy rica. Cambiemos esa mentalidad materialista que tenemos. Versículo 17, sus caminos son caminos deleitosos. Y aquí, y todas sus veredas paz. Se terminan los problemas de no poder dormir por las noches, porque todas sus veredas son veredas de paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Felices son los que la retienen. Porque Ariel y querida audiencia, queremos decirles desde aquí que todos tenemos un límite. Job 14, versículo 1. Búsquelo, por favor, busque y lea. No nos crea nosotros que estamos inventando y estamos acomodando para relacionar un poco y que quede bien el programa. No nos interesa eso. Si no queremos que haga suya estas palabras. Job 14, versículo 1. El hombre nacido de mujer. ¿Dice largo de días, Ariel, ahí? Corto de días. Corto de días. No, pero hay personas que viven 90 años. ¿Qué son 90 años? Para un Dios dueño del tiempo. Corto de días y hastiado de sinsabores. Porque todos sufrimos. Podemos estar muy bien económicamente, igual vamos a sufrir en algunos otros ámbitos. Podemos tener el mejor título y podemos ser las personas más odiadas de la sociedad. Podemos buscar de Dios y aún así tenemos sinsabores, por supuesto que sí. Dice que el hombre nacido mujer sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Ciertamente, en el versículo 5, sus días están determinados, y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Y está a la vista, mis queridos, grandes personajes de esta tierra, líderes políticos, actores famosos, personajes famosos, quisieron quedar inmortalizados. Y su tiempo pasó, así como dice ahí por Santiago, con la neblina que por la mañana aparece y por la noche ya no está más. Así es la vida del hombre, corto de días y lleno de sinsabores. Porque no pueden vencer la muerte. Dios le puso un límite. Dios te puso un límite a Ariel, me puso un límite a mí. No sé cuándo será ese día, pero de ese día no pasaremos. Por más que tengamos todo el dinero del mundo, por más que tengamos acceso a los mejores hospitales, las mejores clínicas, estando en un país con un buen sistema de salud, ¿o no sucede eso? Gente que nunca fue al hospital, 90 años vive. Hijos de doctores, se mueren. ¿Y cómo se puede explicar esto? Porque no somos dueños de nuestra vida. Es la única manera de entenderlo. Pero finalmente, pensemos en esto. ¿Queremos entender los tiempos? ¿O queremos vivir preguntándonos qué pasa con el tiempo que no me alcanza? ¿Qué pasa con el tiempo que se nos va? ¿Qué pasa con mi vida? Antes era joven, hoy ya soy una persona adulta. Eclesiastés 2, versículo 14. El sabio tiene sus ojos abiertos
El sabio tiene sus ojos abiertos, mas el necio anda en tinieblas. Entonces vamos a enfrentarnos a vaivenes económicos en nuestro país, aquí en Argentina. Vaivenes políticos, desórdenes sociales, problemas en todas las áreas. Y vamos a estar cegados. Y vamos a ver todo como una tiniebla, todo oscuro. Pero aquel que halló la sabiduría va a tener sus ojos abiertos y va a entender que la palabra de Dios se está cumpliendo en este país, en el mundo, en tu vida. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Efesios capítulo 2, versículo 1. Factor tiempo otra vez. Y aquí le estamos hablando a aquel que ya aceptó a Cristo. No vuelvas el tiempo atrás, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos, también todos nosotros en otro tiempo pasado, allá atrás, ya quedó atrás eso, vamos hacia adelante, decía el apóstol Pablo después. Andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, ¿seguiremos rechazando la gracia? ¿Seguiremos no administrando nuestro tiempo? ¿Seguiremos en la constante contradicción de por qué el tiempo de mi vida todavía no ha llegado? ¿O transitaremos nuestro paso fugaz aquí con entendimiento, con sabiduría? De mi parte, he decidido e intento todos los días batallar contra esta manera de pensar. De mi parte, he decidido entender de qué se trata nuestra vida aquí y trato de transitar mis días en esta tierra, no sé cuántos serán porque tenemos límites, pero tratando de entender los tiempos según sea la voluntad de Dios. Y para finalizar, leeremos Colosenses capítulo 4, del verso 2 al verso 5. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Entonces, mucho para meditar, para analizar. Ya tenemos 2 programas que hablan acerca de nosotros, es decir, de tu ser y no del de los demás. Entonces, es hora de aprender a aplicar un poco de autocrítica en tu vida. Y esperemos que puedan redimir, como dice aquí, bien el tiempo. Dios los bendiga a todos, queridos oyentes. Hasta la próxima.